Gustavo Córdoba es consultor político, director de Suman en Córdoba y Asociados. La verdad que en todo este tiempo, en este recorrido, siempre se habló directamente como el respaldo popular que tiene la figura de Javier Milei. Y entonces, en este contexto es que siempre nos preguntamos, ¿es un respaldo por creencia, por estimación, o es un respaldo que está realmente medido? Por eso fuimos uno de los principales encuestadores a nivel país, que conoce mucho de esto y además su seriedad siempre es valorada. Gustavo Córdoba, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, placer, gran domingo. Gracias, gracias. ¿Tiene tanto respaldo Milei? Yo lo que creo a esta altura del partido está claro que hay una puesta en escena por parte del gobierno que es muy importante, en Córdoba diríamos pícara, porque es como que han instalado la idea de que a pesar de las medidas que ha tomado el gobierno, están bien en imagen. Dicho esto, tenemos que compararlo con algo, porque uno puede, digamos, si no lo comparamos con los gobiernos anteriores que hubo en la Argentina, cometeríamos un error de apreciación. Y la verdad es que los 4 presidentes que estuvieron antes de Milei, al octavo, al noveno mes de mandato, estuvieron con 20 a 25 puntos de popularidad por encima de lo que está hoy Milei. Es decir, podemos concluir que está bien, pero no está tan bien, en el sentido de haber consumido en apenas 9 meses un capital político simbólico que a los anteriores presidentes les llevó más tiempo. Eso como un primer parámetro. En segundo lugar, decir que la clave en este punto no son los 9 meses ya transcurridos, sino los 3 años y 3 meses que aún le restan de mandato, ¿no? En términos de gobernabilidad, en términos de manejo, en términos de expectativas, me parece que es muy relevante enfocarnos en este ángulo, ¿no? Sobre todo sabiendo que es un presidente que de todos los aspectos de apoyo del poder, el único relevante es la opinión pública, ¿no? Entonces sí, claro que es un tema interesante. Nosotros lo tenemos desde hace prácticamente 3 meses, cayendo un punto y medio, tanto en popularidad como en aprobación de gestión, lo cual nos configura un escenario básicamente de impacto de la economía, de mucha gente que hoy no llega a fin de mes, que lo votó a Milei y que quizás, y esto a riesgo de una interpretación, el tono de campaña electoral que permanece en las filas libertarias, el tono de agresividad en el trato al oponente o al que piensa distinto, la persecución al periodismo inclusive, ¿no? Que es notorio como un déficit democrático de este gobierno, ha hecho que mucha gente más moderada, menos núcleo duro, se esté corriendo del apoyo absoluto y esté yendo a apoyos relativos. En ese camino, ¿no? Es que en términos de opinión pública se nota en todas las variables que hay un corrimiento, que hay un descenso, que hay una baja, que hay una pérdida de consenso alrededor de la acción de gobierno de Milei. Hay un hecho que ha sido impactante, digo, desde el punto de vista político, pero, a ver, cada uno hace su interpretación. A mí no deja de sorprenderme que el presidente de la Nación, Javier Milei, ha obtenido una victoria desde lo político en torno al veto presidencial y sostenerlo en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero de allí a hacer un cuasi festejo, o de caraturarlos como héroes, cuando en realidad estamos hablando de una medida contra los jubilados, ¿es un hecho que en realidad le favorece a Milei plantearlo y verlo de esa manera y posicionarse de esa manera, digo, en el contexto del caso en puntual, exclusivamente jubilados? No, claro que no. Además, si uno ve la metodología utilizada, menos que menos, ¿no? Dar vuelta a 5 diputados que una semana atrás habían tenido la posición distinta, ¿no? Respecto de esa misma ley. Es complicado para el gobierno porque tiene que utilizar herramientas y pararse en lugares en donde la campaña electoral estaba en franca contradicción, ¿no? Y eso sí se paga un costo político. Coincido contigo y creo que ahí es donde el gobierno creo que está aprendiendo recién a esta altura del partido que muchas posiciones que tenía, ¿no? En la campaña electoral, cuando uno está en gestión de gobierno, bueno, las cosas cambian, ¿no? Las cosas tienen otro cariz, tienen otro color, otro matiz, la profundidad de los problemas, el no conocer las burocracias, el no saber en qué medida la gestión del Estado te puede llevar para un lado o para el otro. Bueno, creo que este gobierno está en ese proceso, ¿no? En ese instante.
Habrá que ver cómo lo surfea, cómo lo atraviesa, porque definitivamente tienen una contradicción, ¿no? Que es, vinieron a corregir un montón de desviaciones o de excesos en el Estado de parte de la política tradicional, y en vez de corregir los excesos, lo que están haciendo es destruir el Estado, desmantelando políticas de altísima valoración, como es el tema de la universidad pública, la salud pública, el tema de la ciencia en la Argentina, ¿no? Me parece que ahí hay un punto en el cual mucha gente está viendo asombrada, ¿no? Que no, quizás no es por ahí que tendría que haber tomado Milei, y bueno, decirte que mucha gente apoya, por ejemplo, política de desregulación económica, pero no el ataque al CONICET, por ejemplo. Entonces ahí hay una contradicción que en algún punto una de las dos instancias va a prevalecer, ¿no? O sea, o va a perder votos y se va a quedar con un núcleo cada vez más chico, lo cual es peligroso en términos electorales, o bien va a moderarse y va a tratar de mantenerse para llegar a las elecciones del año próximo con la mayor cantidad de apoyo posible, ¿no? Bueno, por ahí te adelantaste a otra pregunta, porque digo, ahora también se viene el tema universitario y el veto. Digo, ese tema universitario ha provocado la mayor manifestación genuina a nivel país, y encima a nivel país, no capital federal, contra la gestión de Javier Milei en lo que va de su gestión. Digo, nuevamente contra otro elemento, contra otro impacto, contra un hecho que es impactante, que tiene su correlato mucho más fuerte en lo social. ¿Cómo ves eso vos? No, complicado para el gobierno, porque no vemos que haya cambios en la postura del gobierno, y las universidades ya han demostrado el valor que tienen para la sociedad argentina, ¿no? Esa movilización a la que vos referiste fue una movilización hasta transversal, generacional, ¿no? Se movilizó no solamente toda la Argentina, toda la familia argentina se movilizó. Y el gobierno corre riesgo de romper con ese sector si persiste en la idea del veto al financiamiento universitario, ¿no? Hay un problema muy grave. El gobierno tiene, creo yo, una ausencia de empatía, o le sobra rigidez o le falta empatía, pero es como que no logra acomodarse en torno a la realidad económica de mucha gente, ¿no? Que la está pasando mal. Cada sector de la economía argentina hoy tiene desde un descenso de consumo, falta de producción, recesión económica, quien no depresión económica, y el gobierno actúa como si no pasara nada, ¿no? Como si nadie estuviera pagando las consecuencias. ¿Vos viste, por ejemplo, la cantidad de personas que en Buenos Aires van por las vías del tren para no pagar 2 tramos de transporte? Sí, sí. Eso es un síntoma de algo que ya no está funcionando. Digo, y le puede pasar a cualquier argentino o argentina en cualquier lugar del país. Entonces ahí hay una dimensión que quizás, ¿no? La política tradicional, mirá vos lo que te voy a decir, si tampoco entiende la política tradicional esto que está pasando como una manera de decir, bueno, a ver, ¿qué intereses vamos a defender? ¿Vamos a ir defendiendo los intereses de la política o vamos a defender los intereses de la gente? Digo, si la política tradicional no entiende esto, vamos a tener Milei para rato también, ¿no? Y ahí hablaste de la política tradicional. La política tradicional, en la irrupción de Milei, queda exactamente todo lo que está del otro lado. Hablo de todos los partidos tradicionales, todos aquellos que venían haciendo una cultura política anterior a la de Milei. Hablo desde el justicialismo, pasando por el radicalismo, por el mismo PRO. Bueno, el PRO parece subsumido dentro de lo que es la Libertad Avanza. ¿Cómo ves al resto de lo que hoy sería la estructura política tradicional? No, con muchas dificultades, pero déjame decirte algo. Viste que por ahí hay medios y medios que tienen una particular interés o encuadran de una determinada manera las internas de los partidos políticos, ¿no? Entonces, oíste, la interna del peronismo, la Cámpora, Cristina, Kicillof, qué sé yo, es un escándalo. Mientras que las internas del gobierno no. Yo lo que digo es, hay 2 personas y ya tenés una interna. La política tiene tensión interna siempre. Lo que yo le diría a los políticos que traten de ser menos transparentes en esto, ¿no? Es decir, que no dejen trascender tanto las peleas porque no les hace bien a nadie, ni al sistema democrático ni a ellos, ¿tá? Tanto en el gobierno como a la oposición, yo les pediría eso. Ahora, dicho esto, el proceso electoral argentino arranca el año que viene con una elección intermedia que básicamente tiene 2 grandes aspectos. La primera tiene que ver con premiar o castigar a un gobierno por el desempeño, tanto económico como institucional.
El gobierno puede recibir un voto premio, por ejemplo, como Macri en el 2017, que llegó con una economía con expectativas, tuvo que devaluar y bueno, se fue al pasto el gobierno de Macri. O le puede pasar como a Alberto Fernández, que en medio de una pandemia con recesión económica recibió un voto castigo importantísimo, tan importante que creo que el gobierno de Alberto Fernández terminó cuando se votó ese día, ¿no? Este gobierno puede, si no maneja otra instancia de recuperación económica, también puede recibir un voto castigo, ¿no? Aunque no tenga nadie enfrente, y me parece que esto es relevante, porque analizando el escenario del 2021, en la pandemia, nadie tenía en la previa que Cambiemos iba a sacar una elección de 41 puntos. Y sin embargo, además porque estaban todos peleados entre sí, después de la derrota de Macri en el 19, ¿no? Entonces, hay que ver quizás con más prudencia que independientemente de que haya o no haya algo enfrente, el gobierno de Milei no las tiene fáciles porque tiene que llegar a octubre del año que viene, ¿no? Faltan 2 octubres, falta correr mucha agua bajo el puente, la economía tiene que consolidarse, tiene que empezar a crecer, tiene que empezar a derramar. A ver, el poder adquisitivo de la gente tiene que empezar a recuperarse. La mayoría de la gente dice 4 puntos de inflación, pero yo tengo una inflación de 100%, porque si vos pagás un alquiler, tenés gas, luz, pretendés alimentar a tu familia, vos te das cuenta que la inflación no es de 4 puntos, ¿no? Entonces, es complicado para el gobierno este escenario electoral porque arriesga mucho. A ver, está obligado a ganar. Imagínate un escenario donde Milei no gane a nivel nacional, ¿no? Sí, no, complicado, pero es complicado para todos. Y vos sabés que con lo que vos estás diciendo, me quedé pensando en algo, porque una persona que analiza los números, como vos, en forma permanente los números, cualquiera te va a decir hoy en la economía real, porque hablaste un poco de la economía real, te va a decir, espera, la carne aumentó el 10% la semana pasada, pero el índice de inflación me marca como que va a ser el 0,4 en la última semana. Entonces, ahí vamos a venir al año que viene diciendo, ay, los números me dan favorables. Sí, pero la sociedad, como vos bien dijiste, le marca que no puede comprar lo mismo que hace poco, que la guita le alcanza menos, que la plata para llegar a fin de mes necesita cada vez más y el incremento que tiene en su salario no es en la misma proporción. Ese es el punto para mí, ¿no? Hay un límite que por ahí algunos todavía lo soportan con ideología, ¿no? Muchos que están cómodos con este gobierno en términos ideológicos o que están cómodos con que no esté un gobierno contrario a su ideología. Pero definitivamente cuando vos pagás los servicios y no te queda para comer, claro. Y yo diría que la ideología ahí es como un accesorio que no te sirve tanto, ¿no? Claro. Termina siendo aquella vieja frase que, como frase es muy buena, que la víscera más sensible del hombre es la del bolsillo. Sí, bueno, a ver, el punto central de la economía de Milei, de su propuesta económica para la Argentina, si la gente no puede ir al supermercado, ¿de qué te sirve tanto? ¿No? Claro. Es decir, hay un punto en el cual las expectativas tienen un punto de equilibrio, ¿no? Es decir, pasa el tiempo y si no se produce algún impacto importante en tu bolsillo, por decirte, y las expectativas van a ir bajando, que eso es lo que nosotros estamos notando desde hace 3 meses esta parte, ¿no? Es decir, mucha gente que está diciendo de apoyarlo en términos absolutos, que antes había, por ejemplo, un 40% de gente que era núcleo duro de Milei, inconmovible, inamovible, ¿no? Sólido como una roca, hoy es el 20%. Entonces ahí notamos que hay un cambio de posición. Habrá que ver si el gobierno tiene la capacidad de reacción, la capacidad de absorber esto y de proponer algo en consecuencia, o si sigue con su plan, que es creo lo que va a ser oído sordo a todo esto y va a acelerar y va a poner quinta. Vamos a ver a dónde nos lleva, pero esto es lo que está pasando en este momento. Gustavo, te mando un abrazo y te agradezco como siempre estos minutos con nosotros. Gracias. No, al contrario, fuerte abrazo. Un gusto. Gustavo Córdoba, de SUAN en Córdoba y Asociados, en contacto con nosotros. La verdad, la perspectiva del gobierno actual